tío. ¿Cómo le ha cambiado la cara a David cuando ha visto que estaba grabando? Sí, he cambiado. Sí. Ya. Pero yo, pues, eso es cosa. Es como de Gran los Hermano, nervios. que Gran Hermano Claro. todo se magnifica. Gran programa doble. Claro, es que antiguamente cuando yo grababa los podcasts con la mesa de mezclas podías subir o bajar la ganancia de cada, Claro, de yo cada grababa micrófono. con mesa de mezcla Sí. mucho tiempo el camarote. En el Cine Rialto Maracaibo. Esto ya... Es otro mundo. Con Es esas otro- mesas de Toman. Un podcast de David Fuentescoso, Antonio Guarnet y Luis Antonio López Velda. Es otro mundo. Donde es, las dan las toman, las mesas. Es otro, no, David, es otro mundo ya mucho más... Más moderno. Edición y producción, Flavia Bernardes Rodríguez. Hace tiempo que no grabamos. Sí, No sé si os cuestiones personales. acordáis quién es. O sea, aquí está David Fuentescoso. Encantado. Es un placer y un privilegio. Y Un un tipo honor encantador. Y un placer intelectual. Ujú. Está Antonio Barnett. ¿Qué tal? Encantado otra Díaz vez. Espinosa. Díaz Espinosa o Warner mejor. Dejemos Warner. mi nombre artístico. Dejamos su mejor. nombre artístico. Sí, sí. Y yo soy Luis López Velda. Y al fondo, no sé si escucháis a la productora Flavia Bernardes y a nuestra invitada de honor, Melissa Rivera, que cuando toquemos el timbre de esto aparecerá. Por arte de magia. Acudir a la llamada. Acudirá la llamada. Pero creo que en este no. No, todavía no. ¿De qué vamos a hablar en este programa? Este programa que ha tardado tanto tiempo en llegar. Pues vamos a hablar de películas. Yo lo he llamado western moderno y neo-western. Ujú. ¿Vale? Es un tema que me diferencia apetecía. Es lo que iba a comentar. Esto viene de una conversación con mi padre, conversación también con algunos amigos y tal. Es una conversación recurrente un poco en los debates cinéfilos, las tertulias cinéfilas, con ese tópico, ese cliché un poco ya rancio que tenemos que intentar desterrar, de que ya no se hacen western como antes. Como antes que antes. Ahí está, claro. En la conversación que tuve con mi padre es que ya no se hacen películas como las de John Wayne. Claro, Menos mal. menos mal, por ejemplo. Y luego, claro, al final deriva en que ya no se hacen películas como antes, en general. Y a mí esto me da mucha rabia porque es totalmente falso. Y yo lo que suelo contestar tanto a mi padre como a cualquier persona un poco que me sale con este prejuicio, este cliché rancio, yo contesto, sí que las hay, solo que no las conoces o no las has visto. Ujú. Y me apetecía un poco reivindicar que el western nunca ha muerto, ha tenido etapas más o menos oscuras y ha tenido resurgimientos. En los 80 hubo una época bastante floreciente del cine western. Ujú. Se revitalizó, se mezcló con cine adolescente. Ya hemos hablado en otros programas de Arma Joven, cómo mezcla el género adolescente con el género western. También Sin Perdón tuvo un auge bastante importante. El propio Clint Eastwood, antes de Sin Perdón, en los 80, también fue clave con esta resurrección del western. Y parecía que el western es un género muerto y no es así. Ujú. De un tiempo a esta parte hay películas que han mantenido la llama del género muy viva. Pero estos ejemplos han tenido un enfoque como más actual, han tocado otros temas y han utilizado lo que es el escenario de las montañas típicas o la pradera del western, estos personajes de tipo duros, para hablar de otros temas. Entonces he querido traer varias películas que, perteneciendo al género western, algunas de manera más pura y otras más testimonial, utilizan estos códigos y estas claves para hablar de otros temas. Y en el programa doble hablaremos de dos películas que, sin estar ambientadas en la época del viejo oeste, actualizan los códigos del western a un entorno más actual. Y como los han llamado, yo creo que bastante acertadamente, neo-western, que son películas actuales, pero con un enfoque totalmente, pues como si hubieran cogido las praderas de Wyoming y las montañas de Wyoming las hubieran traído a las praderas de Wyoming, pero en lugar de haber caballos, hay coches, Ujú. pero los personajes se mueven, pues este entorno un poco fuera de la ley, dentro de la ley, pero en un ambiente hostil, con los códigos pues que remiten a estas películas del western clásico. David, ¿tú qué relación tienes con el western? Qué relación buena. Bueno, Sí, claro. sí, pero sobre todo es que nos hemos criado, para bien o para mal, siempre habían películas en televisión del oeste, ¿eh? En horarios accesibles a nuestra infancia y nuestra juventud. Eran Es películas de padre. Sí, y siempre nos han tocado. Y
en el canal No películas de tiritos, decía una tía mía. ¿Es que estás viendo una de tiritos? Y en el canal No, yo creo que ya lo hemos dicho aquí, a lo mejor en alguna ocasión, una del Oeste, ¿no? Sí, Una del Oeste siempre era prácticamente todos los días, yo creo. Una del Oeste era, bueno, esto también en la 2, que también había películas en la sobremesa o por la tarde, que una del Oeste durante el fin de semana eran grandes superproducciones del Hollywood dorado de la época, pero luego entre semana, en la hora de la siesta, una del Oeste era serie B con Alan Ladd y espagueti western del fondo del barril. Que es lo que hay ahora en la 2. En la 2 ahora todos los días, de lunes a todos los días laborables. A la 1 o así, ¿no? Sí, entre 12 y media, dependiendo de la duración de la película, entre 12 y cuarto, 12 y media hasta la 1 y media, ¿no? Estaríamos hablando de, bueno, más o menos hora y media. Pues hacen en la 2, hacen normalmente lo que decimos, el espagueti western europeo, exactamente, europeo, que realmente antes eran coproducciones entre España, Italia, Alemania. Coproducciones españolas que forman parte del archivo de televisión española, que siempre pues es más barato meterlas en la parrilla que comprar una película. Sí, aunque luego alguna vez se escapa alguna. El otro día era Winchester 73, de Anthony Mann. Anthony Mann, sí. Hicieron ciclo. Muchos de los western clásicos, aparte de esto que dices de Canal No, que es completamente cierto, es cierto que ciclos en la 2 de Anthony Mann, Winchester 73, Caravana de Mujeres, Colorado Jim, todas las películas de Anthony Mann con James Stewart, yo las vi en la 2, en blanco y negro con subtítulos en amarillo. Para que no venga ningún purista y diga... hay que decir que Caravana de Mujeres no es de Anthony Mann. Pues es de William Berman. Sí. Hacemos la corrección rápida para que no venga alguien y nos diga... Caravana de Mujeres... Es de William Berman. Vale, ¿y la última de John Ford cómo se llamaba? 7 mujeres, vale. ¿Cuántas mujeres? Vale. No era una del Oeste, era de una misión, creo, ¿no? De una misión religiosa. Sí. Bueno, yo me quería más también. Es cierto que yo el western, ya que más me gustaba, era el western de Videoclub cuando nosotros íbamos. Claro, Silverado era un mega éxito de Videoclub y fue la primera vez. En el 85 yo tenía 9 años, no tenía edad para ir a verla al cine, pero efectivamente, si no de Videoclub, Silverado fue una de mis primeras películas que yo me grabé de Canal No precisamente. Exacto, la puso Canal No. Con una banda sonora maravillosa de Bruce Brompton, que es un compositor poco conocido, pero que a mí me gusta muchísimo. Sí, igual El secreto de la pirámide. El secreto de la pirámide de Bruce Brompton también hizo años después la banda sonora de Tombstone. Pero bueno, estamos divagando. No vamos a hablar de esas películas clásicas del oeste con las que todos hemos crecido. Vamos a hablar de películas con un enfoque más moderno o con un enfoque clásico, pero hechas ahora, en los últimos años. Podríamos hablar de un montón de ejemplos, pero yo he elegido 3 títulos a modo de trailers que actualizan este género y tiene un enfoque como bastante particular. No sé si decir desmitificador, homenaje a la vez, parodia no, porque bueno, en el caso de los hermanos Coen igual un poco sí, pero pues lo que digo, cómo utilizan los códigos del cine western para hablar de otros temas. Efectivamente, yo voy a divagar un poco, si me lo permites, Antonio, y ya entramos sí. a los trailers. Filmax presenta. Por un lado, recordar que en la 2, desde tiempos inmemoriales, había una película por la mañana de estas de serie B que era western, que era cine negro y que no cabían en las grandes franjas horarias, pero que eran muy, muy interesantes. Y yo creo que el western es un género fundamental para entender el cine, te guste más o menos. Por un lado, primero, porque creo que al ser el género predominante comercial en los años 40, 50... era digamos que el andamiaje donde los autores, los directores podían meter sus historias siempre que fuera bajo el aspecto de pistoleros, indios, séptima caballería. Había muchos autores que podían meter ahí su visión del mundo, igual que ha ocurrido muchas veces también con el género de superhéroes, que ha sido el dominante durante mucho tiempo, y ha habido autores y directores y guionistas que lo han aprovechado para meter su visión del mundo. Sí, para llevárselo a su terreno. Claro, y luego el western tiene muchas etapas. Está el mudo, el clásico. A mí me gusta mucho el crepuscular, el que surge a finales de los 60, yo lo incluiría incluso en los 80. Y luego hay una nueva era que es con Sin Perdón, Bailando con Lobos, que ya introduce las constantes que vamos a ir viendo aquí en las 3 películas de cine de tráiler,
que sería el western moderno que ha traído Antonio, y ya sin más dilación pasamos a la primera, si te parece, Sí, que por el orden en que las propusiste, que imagino que sería cronológico, correcto, sí. es Los Hermanos Sisters, Sí, que está en Movistar Filming y HBO, ya que lo hemos puesto pues, para que para que la gente pueda la acceder gente pueda sí. buscarla rápidamente, y que está dirigida por un cineasta que ha sido bastante polémico recientemente por su película musical, ¿verdad, David? Por Emilia Pérez, Jacques Audiac, que a mí es un director que, salvo esa película, que Parece no, que he dicho Odiac, de odia, de que se odia, que se odia. es un director que, salvo esa película, Emilia Pérez, que no me gustó nada, el resto de su filmografía me parece muy interesante. Él tiene una especie de remake de una película de James Toback con Harvey Keitel, que se llamó De latir mi corazón se ha parado. Ah, sí, ese estaba era muy Que era muy potente, bien, con que era Cotillard, ¿no? Con... Cotillard, Marion Sí, Cotillard, sí. y que es una nueva versión de una peli con Harvey Keitel que os recomiendo muchísimo, que la traeré aquí algún día, que es Fingers, Melodía para un asesinato, Ah. que es una película tremenda. Pero luego tiene la que hizo también esta del Un profeta, y un profeta a la de las carcelaria, ¿no? Olimpiades, Mm. esta del barrio de París Sí. con el poliamor y demás. Pero aquí Pero a mí me gusta más la de un profeta, la de la Como carcelaria. está muy esa. bien. Muy También está potente. de Óxido y Hueso, ¿no? Sí. Y más películas. Pero aquí se lanza el western. Un western hecho desde Europa, pero con actores estadounidenses. Y es por qué un- has elegido esta entre todas las que tenías ahí? Porque Pues, se ha a hecho- ver, es una cosa que quería decir un poco al principio. Pero no te hemos dejado. No, es simplemente por no alargarlo más de la cuenta. El tema del western es inabarcable. El propio género es inabarcable y hay muchísimos ejemplos, muchísimos títulos que han mantenido la llama del género viva a lo largo del tiempo. No es una cosa que se ha puesto de moda y durante 1 o 2 años hay 50 películas, sino que ha habido un goteo constante. Y yo estoy acordado, por ejemplo, del remake del Tren de las 3:10, el de 3:10 to Yuma, Estaba bien. Appaloosa, Ujú, Open Appaloosa. Ranch. Ese es un poco Open rollo de Ranch. Palusa. Open Ranch también con Kevin Costner, que ayudó a revitalizar el género con Bailando Gran con Lobos. película. La que hizo Tommy Lee Jones. En Los 3 sentidos de Mercedes Sí, Estrada. y la otra sí. que hizo también con Hilary Swank y Meryl Streep, de las mujeres que las tomaban por locas. Sí. No me acuerdo de cómo se esa, llamaba esa yo película. tampoco. Pues ha habido, como ya digo, La busco. varios ejemplos, pero yo he querido coger un poco las más recientes y las que se han salido un poco de esta corriente un poco más mainstream de hacer pelis del oeste vieja escuela, como las llamo yo. Entonces, esta primera que he elegido, Los Hermanos Sisters, aun teniendo los códigos del western, siendo reconocible el escenario, los personajes, la trama, me pareció muy original y sobre todo el desarrollo de los personajes. Aquí hay una constante de las películas de las que vamos a hablar, al menos en estas 3 películas de los trailers, que es que utiliza el lenguaje del western para desmitificar o para darle una vuelta a lo que son los iconos más llamativos del cine del oeste. Aquí no hay héroes perfectos, aquí no hay una moralidad intachable, sino que todos los personajes tienen grises, tienen claroscuros, son moralmente ambiguos y en algunos momentos incluso moralmente reprobables. Y esto me gustó. Esto me gustó porque es algo que en el western clásico no había, o al menos yo no era consciente con la edad o con la madurez que tenía en la época, donde todo era blanco-negro, el héroe era el bueno y los malos eran los indios o quien tocara. Y era todo como muy arquetípico y muy cliché. Y estos Hermanos Sisters me parecieron que era un enfoque muy original y que me podía contar una historia distinta en una ambientación que era muy, muy reconocida. Y me Ujú. gustó por eso. La película que os comentaba es Deuda de Honor, Houseman, con el propio Tommy Lee Jones y Me suena haberlo visto, pero y el Hilary título... Swank del nada. año 2014, que a mí fue una película que me gustó bastante. La cinta de Los Hermanos Sister, que es el propio título ya es muy, The Sister Brothers. muy simpático, yo creo que entronca más con el western crepuscular que con el western clásico. Podría ser no sé si habéis visto, si no lo habéis visto tanto a los oyentes como a vosotros, os la recomiendo, que es la película Los Vividores, de Robert Altman, que es McCabe y Mrs. McMiller, No lo he visto. que se palpa el frío, la miseria, está marcada en la época de la fiebre del oro, que por cierto he leído que la fiebre del oro ha vuelto a California,
con la subida del patrón del valor oro y demás, la gente ha vuelto a buscar oro en la California interior, ¿no? Que hay toda una ruta que antes era turística y ahora vuelve a ser la real. de oro. El nuevo Klondike. Exacto, y todo viene un poco por la era Trump, que es loquísima. Pero Los Hermanos Sister es una cinta que a mí me impactó sobre todo por ese realismo sucio que tiene durante toda la proyección y por esos dos actorazos. Yeah. Los actorazos impresionantes, ¿no? Joaquín Phoenix Y John C. Reilly, ¿no? John Como C. es Reilly. John, ¿no? Es John, ¿no? John Sí, John C. C. Reilly, Reilly. Que John C. Reilly me lo crucé en San Sebastián y ahí ves un poco lo que es ser el mundo estrella, ¿no? Porque John C. Reilly es un actor conocido. Yo lo descubrí en Boogie Nights, pero no es Leonardo DiCaprio. Claro. Pero se paseaba como una auténtica estrella por San Sebastián, vestido como si fuera el dueño de una plantación sureña. Como DiCaprio en la película de En Django. Django, sí. Pues- ¿Incluido con sombrero y todo? Con sombrero, el bastón. O sea, no sé si No me cae bien ya. no sé que se presentaba alguna película que tuviera que ver con eso, pero ahí vi un poco el mundo estrella, ¿no? Y David, ¿a ti qué te parece? Bueno, una cosa, estar atentos a ver si esto sigue funcionando, porque yo no lo veo. Sí. ¿Vale? Si cualquier cosa me Sí, decís. sí, sigue grabando, ¿no? Se ven las Sí. ondas. Sí. Además, de noche se ven mejor los números que de día. ¿Qué te parece Los Hermanos Sister? Bueno, Uy, ese bueno ha sonado. No, sí, no, me gusta más que otra que vamos a hablar luego a posteriori. Es una notable película, es cierto, pero ya directamente por ir como del tiempo vamos más justos, ¿no? Por ir directamente el final es muy anticlimático, es una Sí, lástima, sí, una sí. lástima porque si hubiera conseguido redondear la película con un final más molongo, ¿no? Que se diera más chulo, hubiera Más sido... épico, sí. Bueno, o si no quieres hacerlo épico, como más, pero eso de que vaya otra vez a la casa, no sé, me parece un bajón la película. A ver, la La película es un película... bajón que no veas. El principio Sí, es un soberbio, el sí, principio sí, con el sí. tiroteo como casi en off, es un tiroteo como un poco incongruente decir en off porque sale imágenes del tiroteo, pero sale imágenes del tiroteo muy alejado y con los fogonazos que De los pegan los disparos, disparos, sí. ¿no? Ujú. Verdad de soberbio. Luego se nota que es una película que está recortada, yo creo, porque el personaje del... ¿Cómo se llama? ¿El Comodore o algo así, creo? Como El hermano Comodoro. Comodoro. Pues menos mal que la recortaron, ¿no? Sí, Claro, pero no es la sensación porque no sale casi nada. Tenía a Roger Hauer, ¿no? Detrás y prácticamente no lo sacan en ningún Roger momento. Hauer es Rutger Hauer. Eso, Roger Hauer, Vale, vale. Roger Hauer. Pues entonces me parece que está también. Yo traduzco, yo te hago, Exactamente. yo hago Tú- traducción simultánea. David. de mi inglés. Albacete, de mi inglés de Albacete. Pero lo demás es pues soberbia la película, porque luego, claro, habéis dicho esos dos actores principales, pero luego los otros dos están magníficos, que es el, ¿cómo se llaman este? El que No lo tengo por aquí. desmintiéndolo, bueno, te lo digo yo, el que hizo la del el batería sordo, ¿no? Sí. Claro, y luego, bueno, Jake Gyllenhaal, ¿no? Jake Gyllenhaal. Claro, Yo sí. traduzco, yo traduzco. David, Claro, no te preocupes. exactamente. Y el otro es nuestro amigo el Riz Ahmed. Claro, Sí, sí. realmente. Hay Claro, que- me parece que ellos dos el también que se están supone que muy van bien. que van a buscar. Exactamente. Pues me gustó mucho esto y entroncando con lo que decía Luis un poco, sí que tiene ese aire crepuscular y a mí esta es una idea que me gusta mucho. La tienen películas clásicas y películas modernas y es esto de los personajes que viven en un mundo que se les queda pequeño, que se les acaba y ellos no saben ya qué hacer en ese mundo nuevo que está cambiando y hacen lo único que saben hacer, que es buscar oro, pegar tiros, meterse en peleas y tal. Eso está muy bien, la escena de San Francisco, que van a San Sí. Francisco como el nuevo y el viejo y el nuevo oeste, eso está también El muy bien contraste conseguido. de cómo está llegando la civilización, esto lo veremos en otra película. Y es un poco eso. Y luego el contraste de ellos dos, de los hermanos, de uno que es un broncas, el personaje de Joaquín Phoenix, pendenciero, borracho, que pierde totalmente el control. Y pierde otras cosas. Pero otras cosas, efectivamente. Y el personaje de John C. Reilly, que se nota que no está a gusto con ese tipo de vida, quiere tener una vida más normal, alejarse de los disparos, de las broncas, de las muertes, al fin y al cabo. Pero bueno, su destino está unido. Y se mezcla con la trama de que tienen que perseguir al otro, el Jake Gyllenhaal está también por en medio y tal. Entonces, aun siendo un escenario muy reconocible del western, los personajes tienen claroscuros, tienen un porqué, se ve cómo evolucionan, cómo cambian, y eso me gustó mucho de la película. Y el final es cierto que es un poco anticlimático, pero tú estás viendo, tal como te han contado la historia, que no iban a acabar bien. Con lo cual el final es un poco como que tiene un poco su merecido siguiendo la línea
Y es un poco un final un poco abrupto, un poco, no sé, diría que poco épico, poco digno. Pero yo creo que también es un acierto de la película, porque también, yo creo que también el enfoque de la película es huir de ese glamour, de ese viejo idílico Ujú. que nos habían vendido durante tantos años, y desde los 90 2000 a ahora, pues los directores y directoras han molestado en hacer un viejo más realista, más sucio, más sórdido y más crepuscular, al fin y al cabo. Yo no sé si lo visteis, pero os puse en la página, en el Word que compartimos, recuperé las críticas que escribí para el diario El Mundo de esta película y de alguna otra. Creo que es una película en la que funciona casi todo. La ambientación, fotografía, la puesta en escena, Sí, la interpretación, por supuesto, el guión. Pero para mí el problema que tiene, tanto cuando la vi en el cine como cuando la he vuelto a recuperar ahora, es que creo que tiene problemas de ritmo. Sí. Tiene problemas de ritmo. Creo que, como no tiene nada que ver, pero para mí es paradigmática, la película Blade Runner 2046 no es... ninguna escena sobra, ninguna secuencia sobra, pero todas son demasiado largas. Sí, sí. Entonces creo que es un poco una película ensimismada de sí misma, con demasiados primeros planos, y creo que eso le quita ritmo, la vuelve premiosa y le quitan para mí un componente fundamental del western, que es el entretenimiento. Pero aún así me parece una película muy notable, Sí. pero creo que no funciona tanto como un entretenimiento western. Quizá un director americano le hubiera venido mejor, puede ser. Sí, un director americano Bueno. de ese tipo, porque claro, si se la das a Robert Altman te hace También lo mismo. Lo que pasa es que, claro, Robert Altman para mí es más talentoso que Audiard en este tipo de cine. Entonces, la película que os he dicho de Los Vividores, también tú la ves y también puedes pensar que es premiosa, que es lenta, pero como te da tanto a nivel de lo que aprendes del mundo a través de esa película, yo aprendo más viendo Los Vividores que viendo esta película. Entonces, me pesa más ese ritmo lento y cadencioso, ¿no? Pero aún así es una película que creo que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, funciona mucho mejor en pantalla grande. Sí, tiene que funcionar. Yo la vi en pantalla grande. A pesar de que no es mega espectacular, pero aún así, tanto por la experiencia inmersiva en la historia como el sonido y demás, funciona mejor. Bueno, imagino que habrá personas que tendrán una tele y un equipo de sonido en su casa que emule bastante el cine. Sí. Pero me gustó más cuando la vi en cine que cuando la he recuperado ahora. Yo insisto, que tenía otro montaje también en la película. Yo creo que duraba un pelín más y es como es una coproducción. Yo creo que él tampoco... Ahí sí que estoy de acuerdo un poco con Antonio también, que yo creo que él no se siente a gusto con el género. Tiene otras mejores películas. ¿Pero por qué la hace? O sea, ¿sabemos por qué estuvo en este proyecto? No lo sé. ¿No No has sé, investigado, pero... David? Si tú eres nuestro investigador. Sí, no, en este caso no he investigado. Entonces el trabajo de campo. Claro. Por comentar un poquito, el hecho de que el director sea un director europeo y que aporta un poco su visión o su sensibilidad, yo creo que le viene bien a la película. Sí, es cierto que lastra el ritmo, como está diciendo Luis, pero a mí este enfoque de un director o directora, en un caso posterior que vamos a hablar, me parece interesante porque todo lo que sea revisitar el género y darle una vuelta o aportar un enfoque distinto, una sensibilidad distinta, me parece positivo, me parece interesante, porque ayuda a que el propio género se mantenga vivo mucho tiempo. Que el western tiene unos códigos que se pensaba que eran intocables, inmutables, pero el tiempo ha demostrado que no, que, como decía Luis al principio, cada autor que se acerca a una película y a un género que a lo mejor que es ajeno o que tiene su plantilla, como si dijéramos, muy marcada, pues que rompa esa plantilla y que aporte su experiencia, su madurez, su sensibilidad y consiga salirse un poco de ese molde preestablecido, a mí me parece bastante positivo, bastante interesante. Y por eso he querido traerla, porque es una película moderna de un género de clásico toda la vida que te cuenta una historia con una sensibilidad distinta, y yo creo que puede ser positiva tanto a los fans del western en general o del cine también en general. Yo creo que es un director que no quiere encasillarse tampoco en ningún, porque fíjate tú lo variado que ha hecho de su filmografía, es muy variada. Negro, claro. Drama, y entonces se siente más, luego en el fondo, por mucho que no quieras encasillarte,
al final te encasillas en... No, tampoco, no, la palabra no sería encasillarte, que al final quieres hacer tantas cosas que no consigues centrarte en tu idea de un tipo del cine que quieres hacer o de el tipo de película que quieres hacer. Y aquí yo creo que sería a lo mejor una especie de encargo entre, no, yo quiero hacer un western, pero ¿qué me llega? No he conseguido nada que me guste, voy a mirar el guión, pero bueno, me has conseguido a 2 estrellas, sobre todo... Bueno, Joaquín Phoenix ya, claro, ya había hecho Gladiador, evidentemente, está de 2018, creo que Gladiador del principio del siglo, ¿no? O incluso se podía decir 2000 justo, ¿no? Justo y entonces, 2000, sí. claro, entonces, no sé, es un producto, habría que, es verdad, hubiera sido curioso, me tenía que haber investigado más. ¿Sí? Tú eres el encargado del trabajo de campo, David. Ese que más tiempo libre tienes. He fallado. Bueno, eso es un decir. Pero sí, puede ser. Pues una película, ya digo, por acabar y pasar a la siguiente. Un western moderno con una sensibilidad europea que, pues eso, una historia clásica del oeste, pero contada con otro punto de vista y con un desarrollo de personajes que se sale un poco del héroe prototípico, perfecto y recto, y aquí pues todos tienen su parte un poco más oscura. O sea que si vosotros veis el tráiler de esta película, os apetece verla, ¿no? Sí, además yo la vi en cine porque me apetecía a mí, es que el western me gusta también. Yo tengo que reconocer que tienes que ser fan un poco del género, como digo, reconocer esos códigos, pero luego también pues tener la curiosidad de querer acercarte a esta aproximación desde el punto de vista moderno. Pues pasamos a la segunda película que supuso la ruptura, al menos artística, de los famosísimos hermanos Coen, porque... esta fue la última, justo. Yo creo que es la última película que hicieron juntos. De hecho, yo pensaba que ¿o no? Se habían separado antes y con esta se volvieron a juntar. No. Puede ser. Yo creo que esta es la última, o sea, puede ser, pero después no han hecho ninguna juntos después. Porque ya uno hizo aquella sobre Shakespeare, la adaptación, ¿cuál era? ¿De Otelo o cuál era? ¿O de Macbeth? No sé. Era Macbeth, lo creo. Vemos, si queréis. También es verdad que es cierto que siempre decimos, cuando aparecen los dos, decimos una película de los hermanos Coen, y luego realmente hay veces que no dirigen los dos y que solo... Y sí que tampoco, mira, guiones, dudo... ¿no? Los guiones sí que eran de los No dos. lo sé, mira, estoy dudando también. Habría que hacer también un estudio de todos los filmografía de... Pero aquí sí que dirigen los dos, curiosamente. Claro, bueno, ahora le dejaremos a Antonio presentar mejor la película, pero claro, es una película de episodios que perfectamente se podían haber repartido la tarea. Tú diriges un episodio y otro, tú uno y otro. Sí. Pues efectivamente, la balada de Buster Scruggs, un western dirigido por los hermanos Coen. Esto yo lo tenía que ver. Porque soy muy fan de los hermanos Coen y de su estética característica a la hora de hacer películas, aunque han tocado varios géneros y varios enfoques, más serio, más cómico, más paródico. Pero claro, yo no recuerdo que hubieran hecho antes un western. Y efectivamente, o sea, la balada de Buster Scruggs es exactamente cómo sería un western hecho por los hermanos Coen. Y no defrauda en absoluto. Lo único que me extraña un poco, pues bueno, es una producción de Netflix, no se estrenó en cines, o se estrenó en cine en muy pocas salas, como la práctica que hace Netflix últimamente, pero tiene una factura, no quiero decir televisiva, como algo malo, pero se nota que es una producción de más que televisiva, Netflixera. Totalmente. Y esto para unas cosas es un poco... le viene bien, pero para otras cosas le viene mal. Pero el primer episodio no. Los otros sí, pero el primer episodio no me parece que sea muy... Hay muchas críticas que le echan en cara que esto podía haber sido una serie con más tiempo para desarrollar cada mini historia, porque los 4 o 5 capítulos que tiene se hacen en forma de película, se hace un poco largo. Y como tienen tonos tan variados, algunos se hacen más pesados y otros más intensos. Pero bueno, de cualquier manera, a mí me gusta mucho esta aproximación al western y lo hacen desde un punto de vista otra vez paródico, desmitificador, no riéndose del género, homenajeándolo, pero dándole una vuelta un poco con más mala leche, con más humor negro, como solo los hermanos Coen pueden hacer. Y también me gustó mucho que, en lugar de irse a lo fácil, que es este género de western puro, toca distintos elementos típicos del género western, pero los desarrolla en paralelo y le permiten estas mini historias hablar de otros personajes que a lo mejor en una peli de gran presupuesto, una peli más clásica, hubieran sido el secundario que aparece en 2 escenas y desaparece. Y aquí le dedica todo un arco, un capítulo completo a personajes secundarios, pues eso, que a lo mejor en otro tipo de producción tendrían menos protagonismo. Por ubicar la película en la carrera de los hermanos Coen,
anteriormente a esta hicieron juntos Ave César y A propósito de Lewin Lewis, que es una película que a mí me gusta especialmente, y ya no han hecho nada más juntos después, porque Ethan hizo un documental sobre Jerry Lewis y luego se ha metido en esta trilogía de aventuras de protagonistas lesbianas que a mí me han resultado simpáticas, pero son películas menores. Dos chicas a la fuga y Honey Don't. Está pendiente la tercera, que no sé si la harán porque estas dos no No ha funcionado bien. han funcionado muy allá. Y por su parte, el otro hermano, Joel Cohen, que algunos dicen que es el más talentoso, ha hecho La tragedia de Macbeth con Denzel Washington y Frances McDormand, porque este es el marido de Frances Sí, McDormand, ¿no? correcto. Sí. Porque el otro escribe los guiones con su mujer también. Y luego tiene pendiente de estreno en 2026 Jack of Spades con el omnipresente Josh O'Connor y Frances McDormand, que es una película de la que solo sabemos que es de intriga y que empezó a rodarla en octubre. Entonces esta sí que es la película que supone la ruptura artística, no sé si personal, no estoy muy enterado. Tampoco lo sabes. Y como bien decís, es muy raro encontrar una película de episodios que estén más o menos todos al mismo nivel, ¿no? Creo que es muy interesante que me recuerda las historias un poco a Raymond Carver, el cuentista de Sword Cats, porque son historias como muy mínimas. Sí. Dices, hostia, pero esto es muy pequeño, Es ¿no? una excusa para desarrollar a los personajes. Exacto, dices, por ejemplo, el capítulo de James Franco, ¿no? Que lo van a ahorcar y demás. Dices, hostia, ¿esto da para un cuento? Pues sí, da para un Pues cuento. da para un cuento y para el meme. Porque yo conocía el meme, pero no había visto la película. Y entonces. Sí, el meme es el pues, arcao. El meme es el arcao, lo de primera vez. Claro. Que es la típica tal. Y me gustó un montón, porque hice otro meme, o sea, representé yo otro meme, que era Leonardo DiCaprio señalando la pantalla. Pues de ahí viene. Y muy bien, las historias tienen. La potencia. ¿Cuál es vuestra favorita? Claro, la potencia de la primera historia es que a mí me parece la mejor. La Sí, del. sí. Claro, no pueden. Pero Yo no no hubiera deja de puesto ser- la última. No deja de ser una introducción, es una declaración de intenciones. A mí, fíjate, No me estoy de voy a ir acuerdo, un pero- poco a. Voy a conectar con una historia de mi infancia, de mi niñez. Y es estas historias de Disney, de cuentos Disney. Ujú. Y no sé si os acordáis la balada de Pecosville. Sí, claro. Pues la balada de Pecosville es una historia de Disney, de una especie de héroe vaquero y tal, que contaban historias. Y a mí me recordaba, pues, estas antologías de cuentos del oeste. Y, Sí, de hecho, la película tiene un libro que se va abriendo. Exactamente. Sí, Entonces, eso sí. este rollo de empezar un poco con el western clásico, pero no con las películas western clásicas, sino con la mitología que creó el western de los periódicos, los héroes, pues el juglar que va de pueblo en pueblo, el periodista que va de pueblo en pueblo tomando notas. Jugador, Es que están exactamente. todos los personajes, Sí. pero tratados de una manera a lo Cohen. Bueno, entonces efectivamente, está este primer corto, el de precisamente Buster Scruggs, pistolero perfecto, pues eso, parlanchín y como muy pagado de sí mismo y muy fanfarrón, pues es una declaración de intenciones a este tipo de género. ¿Qué pasa? Que luego la historia acaba como solo puede acabar en una película, un corto de los hermanos Cohen, un poco con ese humor negro, ese humor macabro que no te esperas. Aquí no hay buenos ni malos, aquí hay personajes que les pasan cosas. Y esto me gustó mucho, pues como una declaración de intenciones, que la estás viendo y parece que está enalteciendo o está haciendo un homenaje, pero luego te pega una pata en el estómago y entonces tú dices, vale, que la película va a ir por este camino. La siguiente historia... la historia de Liam Neeson con el carromato de hombres Esa es tremenda, prodigios. ¿eh? Esa es Esa es muy durísima, dura, esa muy es dura. durísima. Eso no parece los hermanos Cohen, ¿eh? Pero sí que tiene ese toque macabro, humor negro. Yo sí que he reconocido. No tiene un poco la estética visual de cartoon, de caricaturesco, pero la mala leche. Tiene la mala leche, No, por sí, ejemplo, yo no- de su primera película. De Sangre No, Fácil. Sangre fácil, efectivamente. Yo no lo reconozco, pero puedo estar equivocado. Estoy 2 No, no. contra 1 de. No nos hemos puesto en... No, Hemos hablado antes, Andrés. Claro. Vamos a decirle que No, sí. no, pero no No, sabíamos. pero que entiendo lo que dices. Mm. Es quizá la que más se aleja de lo que esperamos de los Cohen. Pero sí que los Cohen son paródicos, son divertidos, pero cuando se ponen amargos
Es muy amargo. A propósito de Lewin Lewis, no sé si lo habéis visto. Sí, sí. Es que de lo más terrible que he visto yo a nivel cotidiano de un perdedor ahí con la guitarrica, pasando frío, tal. Entonces, que los Coen Claro, te partes el culo, pero te muy amargo. Gran Lebowski te partes el culo, pero al mismo tiempo los personajes dan Sí, una sí, penica sí. tremenda, ¿no? Son Yo perdedores, la escoria. claro, yo creo que Sí, además sí. ahí está Pero tú el seguro punto. que en la segunda historia lo tienes controlado. Cuidado que estás tirando de memoria, ¿eh? Sí, un poco de. A ver, estoy tirando de memoria, si pero queréis yo creo lo- que sí que Míralo sí. bien porque El la cosa cartomato creo está que que- sigue en la segunda. Y Bueno, me- Liam Neeson. Yo diría sí. que la segunda a mí me sonaba mala, pero voy a estar Yo equivocado. diría que James la Franco. segunda es la de Franco. Yo también, pero Sí, no sí, sé. es cierto, es cierto. No La sé, segunda de míralo, James Franco, míralo. la tercera de Liam Neeson. La historia de James Franco muy bien también. Los clichés, el atracador de bancos, Sí. y no sé qué, pero luego es claro, este plot twist, este giro de guión de que no sabes lo que va a pasar y al final acaba como acaba. O sea, Luego vuelve a la empezar. de la caravana, ¿no? La- La y otra. la historia que de, esa- claro, la que ahí sí que es caravana. muy potente por el personaje de ella, de la. Sí, 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 de la efectivamente. chica. También Cómo muy acaba, dura, cómo acaba. muy dura, con un plot twist que no te esperas en absoluto. Y es un poco, pues eso, es lo que decía al principio. Reconoces los códigos, reconoces el escenario, reconoces el lenguaje y los personajes los reconoces porque son totalmente. O sea, esos personajes viven en ese mundo y es totalmente creíble cómo reaccionan a las cosas que les pasan. Pero es que antes no te habían mostrado ese enfoque, ese punto de vista. Y me gustó un montón por eso, porque es un western imitando a lo clásico, hecho ahora, pero con una sensibilidad muy actual. Ya digo, homenaje, parodia y desmitificar. Y todo esto a mí me encanta. Todo lo que sea darle una vuelta a un género conocido, sobado y gastado, me gustó Y muchísimo. luego la última historia me parece un rollazo a mí. La de la caravana. Que Ah. porque, por cierto, parecía a los Odiosos 8 en un Yo- principio y luego cambian totalmente, pero no parece como un germen de los Odiosos Sí, 8 que. yo no la entendí. Yo menos no la mal, ya entendí. somos dos, menos mal. Sobre Entonces, todo el final, luego yo me claro. quedo. Yo no llego a entender el final, es cierto. Me interesa. Os recuerdo brevemente las historias. Sí. Sí, La balada de Buster Scruggs, que es la que da título y abre la película. Cerca de algodones, que es la del ahorcado. Boleto de comida, que es la de Liam Neeson. El cañón de oro, que también es la muy del buena, buscador Tom de Waits. oro. Sí, sí, ¿De sí. acuerdo? La muchacha que se puso nerviosa, que es el de la chica que va en la Sí, caravana, sí, que sí, recibe una esa propuesta era muy buena. matrimonial. Sí. Y los restos mortales, que es la de la diligencia, que es la más rara. sí. Y que yo estoy con vosotros, el final es No muy entendemos. críptico y no llego a entender muy bien. No sé, parece como que quisiera meter un elemento de terror, ¿no? Claro, o paranormal. este o... actor que tanto nos gusta, ¿no? Que salía incluso en Frasier, el que baja y Y se queda al último realmente, de que ¿no? se asusta, ¿no? O sea, no entiendo muy bien de qué se asusta. ¿Cuál es vuestra favorita? Si tuvieras que elegir una. Claro, yo la primera me quedo porque es muy gracioso. Y eso que a mí no, el actor este que todo el mundo dice que es buenísimo, Simple. actor, no me termina Sí. de convencer a mí mucho, pero. Pues a ver, es cierto que la primera es muy potente y tiene unos elementos 100% Coen. Yo diría que incluso Sam Raimi, que también es colega y tiene un punto de ese toque cartoon. Pero yo le tengo mucho cariño a la historia del Buscador de Oro. Porque es una historia que no acaba mal, es una historia que tiene ciertos elementos un poco de esperanza, como de buen rollo. Es una historia positiva, de superación personal. Este buscador de oro que Anciano ya. ha encontrado una veta de oro y tal, y como intentan robar y consigue un poco pues zafarse del ladrón y darle la vuelta y salir victorioso. Y luego también me gusta mucho, creo que es muy potente, también una patada en el estómago, la historia de la caravana con esta Sí, a mí mujer la segunda que más me que gusta. se le muere el prometido en el viaje por de enfermedad y hay un hombre que una buena persona que dice, oye, mira, yo no tengo nada que hacer, no tengo nada mejor en la vida, así que te ofrezco casarme contigo y entonces podrás tener un poco esta vida y tal. Y hay un ataque de los indios que un poco que trunca estos planes. Entonces es un final muy amargo, que no te esperas, y yo creo que tiene una potencia y una fuerza que es bastante... Y las interpretaciones son las mejores que en interpretaciones algunas son que otras. mejores. Es cierto, claro, también esto hay que decirlo. Algunos cortos duran más, otros menos, Está bien. y en los que duran más le permite desarrollar un poquito más en profundidad tanto lo que es la ambientación como ese mundo por el que se mueven, y sobre todo los personajes entiendes más quiénes son y por qué actúan como actúan. Y este corto yo lo valoro bastante. Así que por orden me quedaría con el primero de la presentación, con el de Buscador de Oro y con el de la caravana. A mí bueno, como me conocéis, a mí el que más me gusta es el de Liam Neeson, por ser el que más me impacta, más me emociona. Creo que, bueno,
me imagino que eso lo pensaron mucho, pero creo que el orden no es el mejor. Claro, lo que te he dicho, yo hubiera puesto el último, el de la balada. No solo por precisamente. eso, sino a lo mejor poner los largos al final también es como... Anticlimático. Claro, tú te también, sí. esperas una duración parecida y eso inconscientemente No se dices, acaba, esto sí, se está sí. haciendo largo, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo a mí el primero, le entiendo el fervor por él, pero no conecto tanto con ese humor. Me pasa un poco lo que me pasó con O Brother, que es una película que reconozco su calidad, pero que a mí Claro. ni me va ni me viene, o sea, no, ni fu ni fa, ¿no? Pero bueno, es sin duda no es la mejor película de los Coen, No. pero es interesante. Lo que has dicho tú es que el problema de hacer una película de episodios es que es muy complicado. Yo creo en la historia del cine no hay, a lo mejor ya sé que ponerse a hacer listas y hacer cosas de estas movidas, pero si nos ponemos tus 100 mejores películas de la historia, yo creo que no entraría casi seguro de episodios en esos 100 Bueno, películas. se me ocurre Pulp Fiction. Y ha mencionado Bueno, Luis también Shortcuts. Pero ves, claro, es que eso juega un poco con trampa. No es aquí son totalmente independientes. Claro, tenés que, tú Claro, eres independiente. claro, Por yo ejemplo, creo que es independiente, que sean unirse, sí, no. Claro, yo te digo de... una de que no, o sea, que Una antología, ¿no? Claro, Sí, sí. una que no es de episodios independientes, que a mí me gusta mucho, que es Western, es Winchester 73. Ese rifle que va pasando de mano en mano, ¿no? Sí, mira, Claro. no había visto el paralelismo y yo creo que, vamos, que si no es un referente claro de... O sea, no han reconocido los hermanos Coen que fuera una de sus inspiraciones, Casi yo sí que seguro. la veo que puede tener. Ya digo, yo había conectado la película con estas historias, estos libretos pulp de los libros Sí, de... empieza como un libro, de además, los como dice Luis. libros, estas No, novelas empieza baratas y de continúa, western. porque cada Claro, vez sí, que acaba sí. una... Sí. Y nada, pero sí, la conexión con Western 73 ahí está. Yo creo que es un encargo, no deja de ser, a lo mejor el Netflix se pusieron en contacto con los Coen y los Coen decidieron, ¿qué vamos a hacer? Tenéis libertad, porque en ese aspecto sí que también Netflix da libertad creativa. Pues haced lo que queráis, pues toma, te vamos a dar un western aquí encima de episodio que no tiene nexo de unión. Y nada, ya por acabar, pues eso, la he querido traer porque pues de este género western que parece que ha vuelto o que nunca se fue, pues el enfoque de los hermanos Coen, pues yo creo que era interesante. Yo para concluir decir que lo que más me gustó de la película es la sensación, que seguramente Antonio va a recordar, de cogerte un libro de relatos o de cuentos y no tener ni idea de qué va a ir el siguiente, ¿no? Correcto, sí. Eso sí, Y eso es eso bonito. me gustó, ¿no? Decir, vale, este a lo mejor no me ha gustado mucho, pero hay otro. Hay otro. A ver cuál es el siguiente. Y esa Además, sensación... ese es muy buen actor, el que hace el que el episodio te gusta, es muy buen actor, que ha hecho hacer algo hace poco. Claro, es el del motero, que a ti te gusta la película del motero y de, Sí, de la de homosexuales, Billion, gays, sí. Billion. No, es el mismo actor, ¿no? Ujú. Me parece un gran actor ese. O sea, cuando dices que a mí me gusta, es que a ti no te ha gustado. No, sí que me gustó también la de Pillion, sí. Te la recomiendo, Antonio. Sí. La apunto, Billion. la apunto. Claro. Una ¿Cómo? película muy... Billion. Pillion. Con Sí. Skarsgård, ¿no? Sí, el hijo de... Alexander. Sí. Alexander Skarsgård y este actor Sí. que tiene un físico muy peculiar y que está perfecto tanto en Pillion como en esta. Sí, Y verdad. pasamos al tercer tráiler, que en este caso dirigido por una Por cineasta, una mujer. El poder del perro, también de Netflix. Me dio mucha rabia, ¿no? Bueno, igual me la perdí porque David encontró una mala cartelera. No se llegó a estrenar en Alicante en pantalla. Yo te diría grande, que no. Yo Porque votaría David que no. mucho más. Yo No, solo miro dos no te cines. creas. Él mira hasta Elche. Sobre todo por la memoria que no tengo ya. No, pero que tú así. cuando se estrenan las películas sí que miras. Sí. El estreno, tal, ¿no? y yo me quedo en mis dos multisalas de cabecera y los demás no existen. Ya espero que salgan en formato doméstico. Y me dio mucha rabia no poder ver El poder del perro en pantalla grande. Porque creo que es una película para disfrutarla. Totalmente. Como disfrutamos el otro día Mad Max, Mad Max, Fury Road. efectivamente, sí. Pues creo que es una película que hubiera ganado más poder verla en pantalla. Aunque es una película muy potente. Esta A mí me película, gusta. efectivamente, sí que estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis, porque es una película que aquí yo creo que utiliza de manera muy inteligente la grandeza, el tono épico, los grandes escenarios naturales del cine western clásico, pero luego hace una película como muy intimista, como muy cerrada en unos personajes, no quiero decir atormentados, pero son unos Bueno, personajes algunos como más buenos, sí, pero me refiero que no son personajes que tienen una vida son ellos contra el mundo, contra esas llanuras, esas praderas infinitas, sino que tienen Contra una su lucha propio yo. contra su propio yo. Entonces, claro, el contraste de que son historias como muy personales, muy íntimas y muy de un entorno muy reducido,
y que está ambientado en esas llanuras, esas praderas, en ese contexto del western más clásico, aunque aquí también es crepuscular. Hay electricidad, hay coches, ya estamos en los primeros 1900, el western, el viejo este ya es algo un poco más residual, pero los personajes, hay uno de ellos, el personaje de Benedict Cumberbatch, es este héroe clásico, este machote, que pues la película habla de masculinidades tóxicas y a mí me gustó mucho este enfoque porque me perdí en su momento Brokeback Mountain y el debate posterior que hubo, el tema de un poco de romper un poco ese tabú de poner a personajes homosexuales en una peli del oeste, un género normalmente dominado por hombres heterosexuales ¿Te y la muy perdiste machos. y te la sigues perdiendo o ya...? La vi, pero ya me quedé fuera del debate, Ya. entonces entiendo lo que quiso contar Fuera de la tienda de campaña. y por eso... Te quedaste fuera de la tienda de campaña, Antonio. Sí, sí, Tú sí. querías estar dentro. Bueno. No, y entonces me ha gustado esto porque, claro, yo no sabía a dónde me iba a llevar la película. Y cuando la película empieza de una manera y luego empieza a meterse en otro género un poquito más resbaladizo, más pantanoso, yo digo, ostras, ¿dónde me está llevando la directora? Eso es muy interesante. Y muy interesante porque... Perdona que te interrumpa, eso estará en el libro, porque estabas en un libro, yo creo, ¿no? Creo míralo. recordar que sí. Claro, entonces todos esos aciertos están en el libro, que luego lo difícil es que James funcione. Campion Sí. lo plasme bien en imágenes Sí, y que sí. funcione. Ojo, que no quiere decir que sea no es y bueno, peyorativo. hago un pequeño apunte y luego ya os dejo a vosotros que os explayéis. Me gustó mucho que no sabía dónde me iba a llevar la película y empecé abrazando una película que yo ya intuía que su razón principal de ser era desmitificar y romper ese cliché de machote, de las praderas, de sea, pues eso, el John Wayne que decía al principio, ídolo de nuestros padres. Pero con la película se vuelve un poquito más oscura, más sombría, y es que aún tiene unos valores que, sin desmerecer lo anterior, le aporta como otro enfoque distinto. Y es una película que puedo entender que no gusta a mucha gente, porque la directora es una mujer, porque traiciona el western más puro y porque mete una historia un poco... A tu padre le gustaría. A mi padre no le gustaría, obviamente. Le gustaría, a lo mejor le gustaría la primera parte más clásica, pero cuando la protagonista es la mujer, lo que significa vivir allí y tal, porque claro, estas historias de western, las mujeres están de fondo, no son importantes, es el hombre contra el mundo, el hombre contra la montaña, contra los elementos. Aquí es al revés, aquí el otro es un acabado que se le ha ido su ídolo y pone el foco en la mujer, el tipo de vida que es una infeliz, una amargada y tal, y cómo intenta sobrevivir en este mundo de hombres. El hijo, pues claro, no tiene un referente paterno en el que tal, y coge al personaje de Cumberbatch, que luego pues hay una relación un poco más turbia. Bastante turbia, y claro, te va llevando de la mano de pasaje turbio a pasaje turbio, y claro, tú te has apuntado por el género western, pero te ha llevado a un sitio como muy oscuro, y entonces el western es lo de menos. Gente, o sea, personas rotas, personas, yo qué sé, como reprimidas, resentidas, y claro, esto es un cóctel explosivo, y me gustó mucho que estas historias que podía encajar perfectamente en cualquier otro ambiente, incluso un ambiente más moderno, se lo haya llevado al medio de las montañas. Claro, el diseño de la casa con la montaña. Bueno, realmente le vamos a desvelar que el poder del perro es la montaña. Claro, la montaña que tiene enfrente, esa casa que está prácticamente aislada, pero que son de unos pastosos, encima son de gente rica, que también es otra condición, también está muy bien reflejado. Claro, el poder del perro, la condición de la escala social de cada... Ahora que lo has comentado, el poder del perro, el título de la película, pues hace referencia pues también a un misticismo, una especie como de mitología que el personaje de Cumberbatch tiene, y un poco de esa conexión del hombre con la tierra, con la montaña y tal, la naturaleza. Y un poco, pues bueno, te vende un poco la moto de esa fortaleza, de que hay que ser un hombre de verdad para poder sobrevivir en este mundo cruel y tal. Y luego, precisamente, ese personaje tenía una sensibilidad oculta, reprimida, que el niño, pues como que poco a poco va descubriendo y se va quedando un poco como quería un poco esa figura paterna y al final encuentra otra cosa. Y... Yo creo que el western es el género perfecto precisamente para hacer eso. Porque como es un género que ha sido siempre tan masculino, es el que más se presta a darle la vuelta y mostrar lo que hay de fachada
tras ese look John Wayne, ¿no? Sí. En la película a mí hay muchas cosas que me gustan. Vuelvo a sentir un poco de problemas de ritmo, menos que en los Sister, pero también los noto. Pensaba que ibas a decir menos que en el piano. Claro, no hay que olvidar la directora, es una directora muy particular, con una Sí, sensibilidad muy menos que en el piano particular. también. Claro, pues eso. Claro, no es un western al uso. A lo mejor Jane Campion obviamente se lleva un poco la narración a su terreno. Entonces tiene un tono como más lánguido, más pausado. Yo creo que obviamente está hecho a propósito, pero claro, no deja de ser un poco el sello de identidad de la autora. Sin embargo, hay una película de Jane Campion que me gusta mucho, que es En carne viva, In the Cat, con Mark Ruffalo. Yo la he visto y el recuerdo que tengo es que no es interesante, no, pero tendría que volver a Meg repetirlo. Ryan, creo que era. Sí, es Meg Ryan. Una película que a mí me atrajo, ¿no? Mm. Aquí me sorprendió mucho el protagonista, el actor Benedict Cumberbatch, porque no lo ubicaba en un papel así. O sea, me parece un grandísimo actor. Claro, pero dice, ¿este va que va a hacer de vaquero? Este no puede ser. Claro, para mí es la antítesis del tipo duro. Claro. Entonces eso me pasa un poco como con una de las grandes pérdidas que hemos tenido para el mundo de la interpretación, que es Philip Seymour Hoffman, que era un tipo que te podía hacer de tipo lechoso homosexual en Boogie Nights y luego hacerte de villano y cagarte de miedo. Decir, o sea, ¿cómo puede darme miedo Philip Seymour Hoffman? Pues me da miedo. Y aquí, ¿cómo puede Benedict Cumberbatch hacerme creíble que es un vaquero con una imagen de tipo duro, sí. Duro, pero con su mundo interior, ¿no? Y lo consigue. Y eso la verdad es que dices, joder, qué actorazo, ¿no? Qué pedazo de actor. Y luego yo, no sé lo que pensáis, pero creo que Jane Campion saca con buena nota un reto difícil, David. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Una de las cosas más difíciles que hay, que la habéis sacado más o menos a relucir, es la de diferentes puntos de vista que tiene la historia, que eso es muy difícil. Claro, el punto de vista de ella, el punto de vista del chaval joven, punto de vista del vaquero, punto de vista del hermano. Incluso hay momentos que el punto de vista del espectador se acentúa aún más porque te va metiendo en la historia, porque ha potenciado eso que mucha gente no le gusta a los personajes, que forma parte. La casa es un personaje más. Esa casa en mitad de la nada y luego, evidentemente, la naturaleza es otro personaje más. Entonces, unir todas esas cosas es muy complicado. Y yo creo que eso tiene que ver en que el libro, que tiene que ser un magnífico libro, yo creo que el libro tiene que ser extraordinario, pero que luego es difícil plasmar eso en imágenes y hacer una adaptación cinematográfica más que notable. Y yo creo que aquí Chase Campion creo que lo consigue. No sé si tuvo algún co-guionista, estoy mirando, pero yo creo que viene el nombre del autor del libro más que un co-guionista. Y eso es una película que visualmente en cine tiene que ganar mucho. Y el ritmo puede ser a lo mejor debido a eso, que hay puntos de vista que nos interesan más, hay puntos de vista que nos interesan menos, entonces conectas más en un momento de algo, desconectas en el otro. Eso ocurre mucho cuando hay diferentes puntos de vista o diferentes tramas, cuando una te flipa, realmente te jode que se vaya a la otra. Es así, porque tú estás ahí totalmente metido, ¿no? Y eso es algo que me imagino que en escritura de guión lo trabajarán mucho. Y aquí no pasa. Aquí no pasa. Aquí precisamente, claro, es interesante porque al principio sigues un poco, ponen el foco en el personaje de Kirsten Dunst, esta mujer. Sí, pero si te fijas, empieza primero con los hermanos en la casa y de repente lo que dices tú. Sí, pero son dos pinceladas. Eso, claro, es que y luego enseguida llega el personaje de ella. Claro, y dices, es que esto es muy interesante porque da como unas pinceladas leves a cada uno y es como que los pone en el tablero y luego poco a poco va moviendo estas fichas por el tablero. Y claro, y la partida de ajedrez es una partida de ajedrez, es un juego un poco macabro, un poco siniestro, porque no sabe realmente las intenciones de uno y de otro. Claro, es que las escenas de donde están trabajando la de Kirsten Dunst ahí en el restaurante, eso es prodigioso. Hay una tensión ahí que ni el Tarantino consigue una tensión. Pero es que incluso, claro, el personaje de Kirsten Dunst que está viendo que está perdiendo a su hijo, como cuando tiene que practicar el piano para impresionar a la mujer, o sea, a la familia del marido y tal, eso es verdad, y el otro llega, le boicotea, tiene una especie como de guerra psicológica. Parece luz de gas también. Luz de gas total. Y esto me gustó muchísimo, en plan de, claro, tú ves a Cumberbatch como un poco el malo que quiere amargar a la pobre mujer que lo único que quiere es sobrevivir en ese mundo tan hostil. Sí. Pero luego, claro, te pone el foco en Cumberbatch, la relación que tiene con el chaval, te pone el foco en el chaval, que no tiene un referente paterno, la madre como que sobreprotectora, y él no tiene ningún referente. Entonces,
es como que ese reparto de protagonismo lo hace, yo creo, de manera magistral, porque va dando Sí. pinceladas poquito a poquito y al final es como que todo encaja y es cuando te impresiona porque estaba ahí desde el principio, pero no te lo había querido mostrar o no te habías dado cuenta. Pues terminan los trailers de esta sesión y llegamos a lo bueno, porque para mí, personalmente, las dos que más me gustan son las que ha elegido Antonio como el programa central. El programa Efectivamente. central que es el que nos ha traído al cine, porque los otros son trailers que Efectivamente. nos motivan para verlas o no verlas. Sí, quería hablar un poco, lo he dicho al principio, quería hablar de esta revitalización del género western, pero esto es muy interesante porque, aunque el western no ha muerto y sigue dando ejemplos como los que hemos comentado, ha evolucionado en una cosa que han llamado neo-western, que son películas ambientadas en la actualidad o en un ambiente moderno, pero con una estética, con un enfoque que podía ser perfectamente western clásico. Ya digo, cambiando los caballos por coches, las montañas de Wyoming siguen siendo las mismas, pero en lugar de ser personajes un poco, no sé, solos contra los elementos, pues ya son personajes que están civilizados o en el mundo civilizado, también luchando contra esos elementos. Y esto les permite a los autores, a los guionistas, pues explorar otro tipo de enfoques. Hay una crítica social más o menos explícita, hay una forma de resolver los problemas más moderna, pero el mundo sigue siendo el mundo clásico del oeste. Y esto me parece muy interesante que me pica mucho la curiosidad. Y la primera película... Y los prototipos de los personajes son claramente de Sí, western. Además, totalmente. aquí hay un autor común en las dos Sí, películas. sí. No sé si quieres decir algo sobre Es él. muy interesante porque yo descubrí la primera película que vamos a hablar, que es Comanchería, con guión de Taylor Sheridan. La descubrí en Sitges en el 2016. Por circunstancias estuve en Sitges en el 2016. Yo fui a ver... Pusieron esta película en Y pusieron Sitges. esta película Me en encanta. Sitges. Me parece una Claro. maravilla porque yo fui totalmente con ánimo. Yo soy fan del cine fantástico de terror, es mi género favorito, la ciencia ficción sobre todo. Está Pero, aquí va a haber que ver Comanches y extraterrestres. Esto- no, pero el cortando tema cabezas. está en que quizá, pues no sé, una semana antes, cuando salen las películas y tal, en redes sociales y tal, se comentaban las películas que había que ver, un poco las que más run estaban haciendo y las películas un poco que recomendaban. Y yo me apunté a ver una película llamada Hell or Hell Water, que yo pensaba que el Hell del infierno tenía componente sobrenatural, pensaba que una película que iba a ser del infierno. Y de las 8 películas... Dijiste, coño, pues esto... Sí, no, yo de las 8 películas que vi durante 3 días en Sitges, Comanchería, como se llamó luego en resto del el estreno en España, unos meses después, fue una de las películas que más me gustó porque no me lo esperaba para nada. Verla en pantalla grande, creo que la vi en la pantalla del Meliá, la pantalla inmensa, y bueno, me gustó muchísimo y me explotó la cabeza porque no conocía el neo-western. Y que esta película yo no lo sabía, pero me gustó por algo y resulta que ese algo era una etiqueta que unos años después se llamaría neo-western. Cómo utiliza los códigos de las pelis del oeste para contar una película moderna de dos forajidos en la actualidad y cómo el sheriff, literalmente vieja escuela, que está a punto de jubilarse, y su compañero que le pica, una especie de llanero solitario, y su compañero indio, literalmente, están intentando cazar estos forajidos. Aquí dice medio indio y medio mexicano. Siempre Mexicano, van sí, de coña sí. siempre con eso también. Sí, de hecho entronca con una broma de una escena que me gusta mucho de Arma Joven, que es cuando se meten con Chávez, el personaje de Lou Diamond Phillips, le insultan diciendo que es mexicano y Chávez dice, mexicano indio, hijo de puta, reivindicando su raíz india. Y me gustó mucho porque pues una historia de no quiero decir buenos y malos, porque otra vez este giro que tiene el western moderno, el neo-western, al género clásico, es que aquí no hay ni buenos ni malos. Aquí cada personaje tiene su razón de ser, tiene su porqué y tiene sus razones, y la película pues hace un esfuerzo en mostrarte la moralidad de cada uno de los bandos, y realmente cada uno tiene su razón y tiene su porqué. Unos están en el bando de fuera de la ley, pero te explica por qué están fuera de la ley, por qué atracan bancos, y el otro es un pobre hombre que se quiere jubilar y, oye, es sheriff y quiere hacer su trabajo y detener a estos delincuentes.
Todo ello con una crítica social más o menos velada, más o menos evidente, al final es bastante evidente. Esta crítica pues, a los campos de petróleo que estaban saliendo como setas por la época, las deudas de los bancos y cómo esta especie de forajidos, que son una especie de Robin Hood, que roban a los bancos, no para hacerlo a los pobres, sino roban a los bancos que están robando a la gente del pueblo. Estaban cargándose la economía del pueblo y pues deciden pues robar bancos que están un poco puteando a la gente del pueblo y que en lugar de reinvertir en el pueblo, reinvierten en su propio beneficio. Y estos códigos un poco antiguos, con este código moderno del, no sé si decir thriller, película policíaca, me gustó muchísimo. Y luego Taylor Sheridan se ha especializado en este género neo-western. Haría un año después Wind River, haría anteriormente a Comanchería Sicario, que también tiene mucho el género western, aunque está ambientado en un ambiente totalmente ajeno a lo que podríamos entender como western. Y luego, claro, este autor Taylor Sheridan ahora es la cabeza más visible del canal que tenemos en España, la plataforma Sky Showtime, donde pues ha sido el creador de Yellowstone con todos sus spin-offs, Tulsa King, el Kings of, la de los Amos de Dogtown. Los Amos de Dogtown es sí, la de los pozos petrolíferos. Sí, no, incluso hay una serie nueva ahora con Michelle Pfeiffer, Efectivamente, que también es spin-off, aunque dije, esto es spin-off también de Yellowstone. Sí, entonces claro, entre bromas, pues, mis amigos y yo llamamos a Sky Showtime el canal Sheridan. Sí, el canal es totalmente, el canal Sheridan, porque es un tío que ha conectado con una sensibilidad actual, hace pues películas un poco con un componente, pues no quiero decir desmitificador, se nota que es muy deudor de la mitología clásica del western, pero lo lleva a un terreno como, por una parte, más de culebrón. Se ha comentado mucho que Yellowstone es Falcon Crest actualizado, no deja de ser un culebrón de gente rica, pero mete su crítica social. Y ya en Comanchería ya tenía en el guión, pues el director no es él, el director ahora no recuerdo cuál es. David Mackenzie. David Mackenzie, correcto. Pero sí que tiene una sensibilidad de coger toda esta mitología del western clásico y de la América, de la América de leyenda y actualizarla, yo creo, de una manera bastante interesante. No sé qué pensáis vosotros de Comanchería, Hell or High Water. Me parece una joya auténtica, ¿eh? A mí esta película, todo lo que has dicho es perfecto, no hay que decir nada. Pero también se salen por los personajes, no de reparto, sino de muy de reparto. Esa señora mayor, anciana. Exactamente, esa señora mayor, anciana que se meten y tienes que comer lo que diga ella en el restaurante. Pero tú que me vienes, si vienes de fuera, tú vas a comer lo que tengamos aquí exclusivamente. Y esos pequeños detalles hacen que la película aún crezca más. O ese señor que empieza a dispararle también a los que roban el banco, que tienen revólver allí todo el mundo, claro. Como es esa médica profunda, tiene todo el mundo las armas y empiezan a pegarle disparos. Y esa gente que son desconocidos, que no tienen ni una sola línea de diálogo, pero que les persiguen a ellos con los coches, es que eso hace grande una película. Eso ya es pura, como digo, puro cine y puro arte, por así decirlo. Una maravilla. Sí, David Mackenzie tiene una película que pasó muy desapercibida, que es American Playboy, con Ashton Kutcher. Eso estaba bien, ¿eh? Que está bastante bien y que no se le hizo en ningún caso. La película también entronca con dos que se estrenaron más o menos al mismo tiempo, que recomiendo, que son Cut Van y Call in July, Frío en Julio, que también hablaban de... Eran dentro de una especie de western de atracos. Y creo que, como tú bien comentabas, tiene ese punto, ese sabor clásico en el buen sentido de un guión que incluye una gran historia, pero unos personajes secundarios súper trabajados, con un ritmo sostenido, con crítica social, porque creo que esta es una de las películas, de las primeras películas que nos hablan de la América de Trump, que llegaba y que nos explicaba la especulación, las grandes ese empresas, descontento de la llamada basura blanca, ¿no? de los blancos de clase baja norteamericana que se sienten abandonados por el sistema y que buscan un mesías como es Trump. Spoiler, sale mal. Sale mal, efectivamente. Y aparte, pues... tiene personajes que son puro western. El hermano del protagonista que se inmola prácticamente no puede ser más western, pero luego la pareja que has dicho del llanero solitario y su ayudante. Además es una pieza, él es magnífico, el actor que vamos a decir de Jeff Bridges, ¿no? Que es una cosa, papelón, sí. Claro, pero es siempre una pieza, a pesar de que
podía haber pecado el guionista de que yo al final, yo pensaba que el recuerdo que tenía es que empatizaba más con con el antihéroe, que aquí es héroe porque roba, como hemos dicho, a los bancos para dárselo a los pobres, por así, un Robin Hood moderno, ¿no? Pero no, que va. En la película acaba diciendo, yo voy a seguir yendo a por ti, me da igual que lo hayas hecho porque igual las razones. Es decir, que son de ideas fijas, vendiendo a las personas que circulan por ese territorio que son de ideas fijas y votan a quien votan, ¿no? Esto es muy entronca. Ahí esta peli me gusta mucho porque, aun siendo muy original y siendo un poco la punta de lanza de lo que luego sería el neo-western, hay una película con la que entronca que es Ciudad de Ladrones, que también son dos hermanos. Ben Affleck con no recuerdo quién era el hermano. Pero bueno, aquí Ben Foster está muy bien. Aquí Chris Pine hace un papel muy bueno, muy intenso. Yo conocí a Chris Pine como el Capitán Kirk en el reboot de 2009 de Star Trek. Pero claro, tenía un poco este prejuicio de que no lo iba a hacer bien, ¿no? No, bueno, iba a decir el prejuicio de ser un actor guapo, una cara bonita, haciendo papeles un poco más comerciales. Pero tengo que decir que Chris Pine está estupendo, está muy bien. Tiene ya lo tenía en unos años antes, lo descubrí esta faceta un poco más dramática, más intensa, aunque no tiene nada que ver el registro en Imparable, la película con Denzel Washington, de Tony Scott, donde tiene un registro, pues eso, claro, está la sombra de Denzel Washington y no puedes permitirte alardear, pero tiene está como más calmado y aquí el personaje de Chris Pine le viene muy bien, es como más cerebral, más reflexivo, sabes que tiene razón, pero al final no deja de ser un atracador de bancos y tú quieres que de alguna manera se le ajusten las cuentas, pero conforme la película va avanzando, tú estás viendo que tienen un porqué, que realmente quieres que salga con la suya porque quieres que derroten al sistema, claro. Pero por otra parte también quieres que detenga, que el personaje de Jeff Bridges, el sheriff, detenga a los criminales. Y esto entronca con otra película que me gustó a mí mucho, que es Un Mundo Perfecto, de Clint Eastwood. Con también me voló Qué mucho... poco valorada esa película, ¿eh? Efectivamente, me voló también un poco la cabeza porque aun siendo una película un poco menor, esto de que estás acostumbrado a que en unas películas Clint Eastwood fuera el bueno de la película y en otras películas Kevin Costner fuera el bueno de la película y aquí los dos están enfrentados, dices, vale, ¿con quién voy? ¿Sabes? Entonces, has jodido. Este contraste, siempre lo he tenido claro. Exactamente, pero claro, el contraste de poner a dos personajes enfrentados. ¿Con quién vas tú en esa Claro, película? ese es el tema, que como en esta película de Comanchería, los dos tienen razones para que resuelvan la historia de manera feliz. Una vez que lo sabes, ya no tendría nada. Él se tendría que haber empatizado. Estoy con Chris Pine. Claro. Obviamente, sí. Claro, porque al final el sheriff no deja de ser alguien que sigue las normas, que tal, y que quiere detener sin importarle las razones. Además que se pasa mucho con el indio, aunque sea... Efectivamente, sí. Eso es totalmente incorrecto, pero vamos, no mucho. Es que... hay un momento que le llama Kimo Sabe, o sea, literalmente, sí. Y haciendo la broma del Neno Solitario. Sí. Y esto me gustó mucho porque ves, son personajes trágicos. Sabes que, o sea, no van a acabar bien. O uno u otro no va a acabar bien. Tú quieres que al menos una de las dos historias acabe bien. Pero claro, estás toda película que no sabes cuál va a ser. Tiene un poco un final agridulce. Al final parece que la historia de Chris Pine luchando contra los bancos y luego se descubre que era para pagar una deuda que tenía con el rancho de la madre para que no se lo quedara una compañía petrolífera para perforar las tierras y aún extraer la riqueza del pueblo sin reinvertir en la economía del pueblo, pues al final pues el personaje de Chris Pine como que le da un corte de mangas a esta industria petrolífera. Pero efectivamente, pues el pobre sheriff ha perdido a su amigo, a su compañero, se va a jubilar y no ha detenido a los criminales que quería perseguir. Y esto es un poco un final agridulce. Pero todo ello ambientado en ese contexto que digo de western crepuscular, hecho ahora, que me parece magistral. Y entiendo que Taylor Sheridan está en la sopa y que el género neo-western se haya vuelto tan popular y haya abierto pues la veda para que otra gente se apunte un poco al género. Por cierto, has dicho Imparable, le gusta mucho a Tarantino, Imparable. Dice que cada vez que la ve le gusta más. Tenemos que hacer un programa de Tony Scott una vez. Es que... yo propongo que para la próxima temporada, si os apetece, que los programas sean temáticos. Claro. Es decir... están siendo más o menos temáticos. Sí, no, me refiero temáticos personal, de una figura. Es decir...
5 de Tony Scott. Claro. Tony Scott. El programa de Tony Scott, sabéis que se va a llamar Se murió el Scott equivocado. Claro. O sea, yo os propongo eso que creo que sería Pero interesante. cuando lleguemos a eso, a lo mejor por otro pobre Scott también ha fallecido ya, porque está medio Hombre, pico ya. Espero que hagamos un programa antes. No, a ver, yo os lanzo el guante. La película está llena de secuencias memorables, pero a mí hay una que me hace especialmente gracia, por lo tragicómica que es la del restaurante, con el ligoteo con la camarera Pero ya que te he y el hermano que se lanza a un atraco. Dices el otro, la otra camarera. Un Vale, atraco yo creo que- improvisado. Vale, sí, esa está muy bien también. Dice, ¿qué dice? ¿Me ha mirado mal? O... Me ha Sí, mirado me ha mal. mirado mal. Total. Y luego llega por allí el Jeff Bridges y la camarera no le quiere dar información porque le han dado una buena propina. Ese está muy Y bien. encima sí. guapo, y encima Claro, guapo. es que eso es interesante porque lo que decía también David hace un momento, los personajes secundarios no están solo de adorno, o sea, te ayudan un poco a entender el contexto de ese pueblo y, claro, en un pueblo donde normalmente todos estarían en contra de los criminales, de los ladrones y harían lo posible por ayudar a las autoridades, aquí al revés. Aquí los propios habitantes del pueblo como que protegen a estos forajidos o sea, y entienden a las autoridades, ven a las autoridades como unos invasores que van contra su propio interés. Y este giro me parece muy interesante y este dibujo un poco de los secundarios ayuda un poco a tener la Es que estampa completa. Con lo poco que salen los hijos del Chris Pine y la ex de Chris Pine, y también lo hacen bien. El hijo sale solo 2 escenas y lo hace magnífico. También, y eso es por el cuidado del guión. Eso es porque están muy bien perfilados los Has mencionado personajes. también el personaje del hermano de Chris Pine, lo hemos mencionado muchas veces. Sí, Ben Foster, el actor Ben Foster también, especializado en personajes un poco al límite, un poco también histriónicos, pero que lo hace muy bien. Yo me quedaría también con la escena de toda la parte de la persecución, el tema de cuando se queda el hermano atrás, rollo francotirador, sabes que va a acabar mal. Bueno, pero tiene también ese código de honor de los vaqueros, son personajes que prefieren abrazar un final trágico aunque antes que dejarse doblegar por el sistema. Eso me gustó muchísimo porque lo bien que funciona este ambiente de este género policíaco, este ambiente de thriller en un contexto del oeste, es que pueden hacer cualquier cosa. O sea, me gusta muchísimo y ya digo, en el 2016 esta película me voló la cabeza, inauguró un género que nos daría títulos muy interesantes. Y encima en Sitges te volaría mal la cabeza en Sí, Sitges. sí. Porque... Es una película arriesgada porque tiene muchos aspectos para que salga mal. Y sin embargo, yo la considero una película redonda. Pero no funcionó, yo creo, bien en taquilla. El recuerdo que tengo yo. Hombre, No, tampoco sería una película cara, tampoco La crítica, decir recuperar claro, inversión. Os puedo decir un poco, claro, la experiencia que tengo yo en Sitges unos meses antes del estreno comercial. De hecho, no se estrenó en España como Hello Here Weather, se estrenó como Comanchería. ¿Cómo el título original sería como? ¿Traducción Hell literal? o El Hell infierno Water. o el agua O sea, high water. no sabría cómo traducirlo. El otro día buscando en Wikipedia Infierno. tenía una traducción y era más o menos aceptable la traducción. Es una expresión, no tiene una traducción literal, es una expresión y no recuerdo ahora. Vale. Os invitamos Os a lo que, digo. a que lo busquéis. Pero bueno, ya digo que en 2016 en Sitges la crítica de Sitges la puso bastante bien. Fue una de las mejores películas del festival. Sí, pero seguro Y que ya se equivocaron. Vieron solo el título y se pensaron que Lo que seguro... digo yo, el prejuicio del gel. Claro. Pero bueno, pero ya es una película que cuando tuvo un estreno comercial unos meses después en el resto de cines de toda España, Hombre, ya tenía Chris Pine, Jeff Bridges, claro, es que simplemente con esos 2 actores tiene que Sí, tener pero un más o menos digno. Pero lo que quiero decir es que ya venía con una crítica de Sitges. Entonces, sí. claro, a nivel comercial tuvo como un respaldo, pues, a la crítica le había gustado. Es cierto que no es una película de género, como decimos, western o neo-western, que atrae a la gente a las salas de forma masiva, pero en círculos así un poco, no quiero decir independientes, pero de películas más de nicho, yo estoy seguro que sí que funcionó más o menos. Yo creo que la traducción, por lo que he leído de la explicación de la expresión, sería como a toda costa. Sí. Porque mira, eso está bien. que estás completamente decidido a hacer algo. Claro. O vas Sí. al infierno o vas al high water. Claro. Caiga quien caiga. Caiga quien Sí, caiga. sí, a toda hasta costa. Hasta el final. Hasta el final. El título. Efectivamente. Me hubiera gustado más hasta el final. Hasta el final. O Claro, a más toda costa. impactante. Caiga quien caiga. Mira, y conecta No, otro está título, guay. le iba a decir, es una cosa que me contó un amigo hace años, tema de las traducciones locas de los títulos originales a los títulos españoles, un título que cómo mejora el título español a la versión original, y es Hasta que llegó su hora.
Exacto. Claro, Qué gran título para... No Eras recuerdo el título en una inglés. vez en el Eras una oeste. vez en el oeste. Claro, Once Claro. Upon a Day in the West hasta que llegó su hora. Hay mucha diferencia entre uno y Claro, otro. y aquí hasta el final hubiera sido también muy épico. Es que a los estadounidenses les gusta mucho lo de Érase, porque tiene relativamente Once Upon a bastantes Time, películas. sí. Y en cambio es lo más antitítulo de cine que se puede Es la figurar, idea esa de- sobre todo en Europa. La idea de que es una fábula. Claro, sí. por eso. Exacto. Habéis nombrado antes The Town, Ciudad de Ladrones. Sí. No sabíais quién era el otro actor. Sí, Y os va a encantar porque conecta con la siguiente película. Jeremy Renner, ¿no? Jeremy Renner. Ahora me acordaba. Efectivamente, sí, me ha venido sí, el flaco, como sí, me ha dado sí. la pista esta, me ha dado El hermano flaco. loco en aquella peli, que aquí Que por sería... cierto estuvo a punto, yo no lo sabía, estuvo a punto de fallecer. Creo que tuvo un accidente muy grave doméstico. Búscalo ¿Doméstico? también, sí. ¿Doméstico? Para que a él le gustaba. Se le rompió el Pero- frasco del champú no, como a pero Cañizares. es que el doméstico, pero porque a él le gusta hacer precisamente la película que va a comentar. Ahora él me dices, le- está con las flechas. Claro, exactamente. Doméstico. Le gusta mucho hacer como trabajos de albañilería y temas de ese tipo. Y Sí, ahora que se eso, mete. eso no es bueno. Claro, no, No, nada bueno. Venga, pues dale caña a tu. No, pues- Ahora vamos a... No, que ahora lo cuento, pero que vamos a una de las películas favoritas de RTV, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, Porque sí. ya tiene, yo creo, en su plataforma. Que siempre- la han puesto varias veces en Domingo Cine y que está en su plataforma. De hecho, yo la vi en RTV Play. Que voy a ponerme... Ya que pago impuestos, Sí, muy bien. vamos a ponernos RTV Play, que es una maravilla. Es para... Igual que antes os decía, yo creo que si una persona empieza a ver western, 4 o 5 western al día desde los 16 años, muere de viejo y no ha visto todos los westerns que se han hecho. Pues tampoco tienes tiempo para ver todo lo que hay en RTV Play. Sí. Porque es enorme el Claro. archivo de la historia de televisión española. Wind River, una película que también creo que es muy potente. Es muy potente. Una película, aquí sí, con guión de Taylor Sheridan, pero dirigida por él mismo, se guarda un ¿Peor poco... o mejor dirigida que Hell or High Water? A ver, ¿Tú qué dirías? Es que, aun siendo muy parecidas en el planteamiento y en el tratamiento de los personajes y perteneciendo al género este de neo-western, bueno, hay que decir, no sé si lo he dicho antes un poco de pasada, pero Taylor Sheridan hace una trilogía que está formada por Sicario, Hell or High Water y Wind River. Entonces, claro, no, o sea, forman parte de una especie como de universo compartido o de tratamiento de los personajes de la historia que están relacionados. Esta película sería la tercera, un poco el cierre de esta trilogía, y aun siendo muy potente, tiene un tono un poquito más dramático, un poquito más amargo, y yo no la veo tan redonda como Manchería, como Hell or High Water. Es más película drama, podemos decir. O sea, tiene su componente western, su Sí, componente... pero que es bastante distinta con Manchería, yo Sí. creo, ¿eh? A Eso ver, es un claro, A mí es me que... atrapa de otra manera. La Sí, película. sí. Aquí yo creo que siendo género western, o sea, perdón, género neo-western, totalmente, el elemento thriller, el elemento policiaco, es muchísimo más acusado, muchísimo más intenso desde el punto de vista moderno. El momento que meten a un agente, claro, bueno, contamos un poquito de qué va la película. Hay un crimen en una reserva india, en las montañas de Wyoming, y hay un trampero, que es el personaje interpretado por Jeremy Renner, que es experto en rastrear huellas y tal, y Sí, le asignan un poco de cazador, cazador y tal. El Cómo sheriff mola que sea trampero. es que es chulísimo, el personaje trampero, claro, es una de las cosas que a mí me Que vuela los la propios cabeza. nativos del lugar le buscan para eso. Claro, es que el elimina personaje tal cosa, trampero, busca tal cosa. Claro, el trampero, yo no veía un trampero desde que era un niño y leía las historias de David Crockett Jeremiah Johnson. y Jeremías, no sé, cosas así. Entonces, claro, que en el siglo XX haya un trampero y que exista todavía ese personaje, me vuela la cabeza. Pues efectivamente, este trampero experto en rastrear las montañas y tal, el sheriff del pueblo, pues se ven incapaces de investigar este crimen y asignan a una agente del FBI, agente de campo, agente de ciudad, total, que no conoce nada del mundo rural, del Joven, mundo de las La montañas. llegada Encima de joven. ella al lugar es maravilloso. Es maravillosa, Que claro. llega allí, que has venido Sí, sí. con la chaquetilla esa. Sí, sí, sí. No, es que vengo de Las Vegas. Entonces, claro, por una parte tenemos el choque cultural de una poli de ciudad con el trampero de las montañas y este equipo imposible que tiene que colaborar, un poco Mulder y Scully. También me recordó mucho Mulder y Scully lo he hecho un poco de forma un poco gratuita. No tiene nada que ver. Lo quería emparentar más con, Luego lo quitamos. con el personaje de Jodie Foster en El Silencio de los Corderos. Sí, hablando de Jodie Foster, es una película que me recuerda a la nueva temporada de True True Detective, efectivamente. Sí, sí. No sé qué polar. Sí, sí. Sí, sí. Tiene True conexiones. Detective chicas, True Detective mujeres. Está Tiene- True Detective intensito y está True Detective mujeres, porque las dos en medio nos las saltamos.
Y bueno, entonces, claro, esta conexión que tengo con el thriller, con el cine policíaco más puro, El Silencio de los Corderos, una peli más thriller, más moderna no puede ser. Pero el hecho de que una agente del FBI novata en un mundo que le es ajeno, como es el mundo de las montañas de Wyoming, tenga que hacer equipo con este trampero investigando un crimen en un ambiente totalmente alejado, claro, conecta este mundo policíaco moderno con el mundo western más rural, este pueblo abandonado de la mano de Dios, donde no hay tecnología prácticamente. Y aquí sí que hay, bueno, también sí que hay una escena, por ejemplo, que hay 4 coches que rodean a la casa y esa escena es tal cual, una escena del oeste, cambiando los coches por caballos, lo que decía al principio. Y toda película es así. Y el tiroteo final es el tiroteo un final final es el western, momento en que van a la refinería y va creciendo la tensión en el Sí, mal eso rollo, western, por eso el tiroteo final que hemos es dicho. brutal. No, pero me refiero, antes Sí, del sí, tiroteo, sí, también. esa tensión que hay ahí. Mejor que Y- creadores de tensiones. Claro, e incluso cuando te narran lo que ha sucedido Claro, con la el flashback, muchacha sí, india, sí, sí. es muy potente, o sea, te sientes allí. Y a mí Es me un gusta giro, mucho. es un giro chulísimo. Me ese. gusta mucho cuando las películas te sorprenden y además te llevan a sentirte en ese lugar. Y a mí personalmente, no sé si os pasa, pero a mí una película que se desarrolla en un ambiente nevado ya tiene un +2. Ya, sí. ya bien. Sí. Esta película a mí me gusta mucho también porque conecta con yo no conocía esto de las montañas de Wyoming, parece ser que es típico. Había novelas policíacas, hay un sheriff de una Reserva. de una reserva y tal. Tiene una serie de novelas en España, no sé si se han llegado a traducir. La serie no ha llegado a España. Marco, al que mando un saludo desde aquí, si nos escucha, era muy fan, me la descubrió la serie. La serie se llama Longmire, no sé si la conocéis. Walter Longmire, un sheriff vieja escuela de un pueblo de Wyoming que tiene que investigar crímenes en su pueblo que hace frontera con una reserva india. ¿Pero estamos hablando de serie de novelas o serie Serie de televisión. Vale. Hicieron una serie de televisión Pero basada en las unas novelas. Ujú. Y entonces, claro, Y no llegó a España. la serie no llegó a España. Pero- Yo la Y veía las novelas descargada. tampoco, crees, a lo mejor. Las novelas creo que tampoco, pero bueno. Pero se puede ver. Sí, se puede claro, conseguir, se puede me imagino que en conseguir. versión original con subtítulos. Estoy hablando de series quizá en el año 2000, 2006, ¿Y se llama, has 2007. dicho? Longmire. Lockmire. El personaje se llama Walter Longmire, que es el personaje, y es un sheriff veterano, un sheriff vieja escuela con su sombrero Stetson, resolviendo las cosas, claro, su colt en el cinto, que tiene que resolver, y entonces le asignan a una compañera novata, que es la actriz que hace de Starbuck en la serie Nueva Galáctica. El jefe de la reserva india es Luda Diamond Phillips, son viejos amigos, pero claro, cada uno lleva la ley a su manera. El indio piensa que los blancos están inmiscuyéndose en su territorio. Y Wind River, por volver un poco a la película, recuperó un poco este tono de western fronterizo, de mezcla de culturas, los indios, la reserva, cómo llevan los blancos la ley a su manera. Y lo lleva un poco lo que lleva al terreno thriller. Entonces, los elementos de thriller policíaco son muy acusados, pero sin olvidar el cliché, la plantilla, los elementos del western más puro. Y funciona perfectamente. Ya digo que no me parece tan perfecta como Comanchería, porque es cierto que el thriller es más protagonista, pero los elementos son 100% reconocibles de western y también funciona muy bien. Sí, David. Estoy totalmente de acuerdo. No se puede decir mejor y explicar mejor. Es decir, quizá no comparto el hecho de que te guste. A mí yo creo que están al mismo nivel las dos, lo que pasa es que son bastante diferentes. Tú a lo mejor has empatizado más con el hecho del falso Robin Hood que reparte aquí, Claro, es más fría. Quizá porque es una historia más universal, con la que es más fácil. Claro. No quiero decir identificarse, ¿no? Pues no te identificas con un atracador de bancos o con un sheriff que quiere perseguirlos. Pero claro, es más potente luchar contra los bancos, contra el poderoso. Es como una historia como más universal. Cualquier persona puede, digamos, entenderlo. Claro. Sin embargo, claro, el sitio donde te lleva Wind River es un sitio muy oscuro, muy amargo, es una patada en el estómago más amarga, te muestra una realidad social, como vamos a decirlo, si no se ha quedado claro, los abusos por parte de los blancos a las mujeres indias. Sí, de hecho, al final de la película es el típico cartel, ¿no? Diciendo que
que no hay ni siquiera un registro de mujeres Exactamente. Sí, sí. nativoamericanas. Aquí hablamos desaparecidas. del tema del racismo, hablamos del tema de Abuso de sexual. abuso Y sexual. encima la película al principio no parece que vaya a ir por ahí. Luego sí que evidentemente, luego enseguida al principio también no pasa mucho, sí que ya sabes que va a ir. Pero como empieza con como el protagonismo del personaje de este, como habéis dicho, trampero, ¿no? Sí, pero tiene una está- escena de apertura muy potente que es la mujer huyendo por la Sí, por la por la nieve. nieve. Sí, sí. Es Pero verdad, no sabes, retiro lo no dicho. sabes por qué. No, pero entonces dicho no me acordaba al principio. Sí no que es sabes verdad. por qué huye. Sí, No lo sí, sabes. O sea, sí, puede sí. ser por cualquier Ya, cosa. ya. Y de hecho, Mm. eh, Descalza, además, me no te creo ima- o recordar. sea, a mí la primera vez que la vi me fue una patada lo que ocurre, ¿no? Mm. Yo creo que Comanchería podemos decir objetivamente que es mejor película, pero yo las disfruto las dos por igual. Mm. Cada una con lo que me da. Y Wind River al principio dije, bueno, ya la vi. No es una película que a lo mejor me apetece volver a ver, pero cuando la volví a ver dije, joder, pues está cojonuda. Mm. Sí, sí. Gracias, Antonio, por traerla. Claro, Pues- yo creo que es como lo habéis dicho, los otros códigos están más mejor integrados en una relación actual de meter un western Sí, y eso. son más identificables, Exactamente, ¿no? y en Sí. cambio en el Wind Reader sí que aún juegan con más códigos, con el tema de thriller, el suspense, entonces conjugar todos esos códigos ya son más complicados, y por eso a lo mejor a nivel global no parece tan contundente, pero luego lo que dices tú es igual de magnífica en lo que es el planteamiento ya luego como película y como disfrutable y como tensión que crea y es que el giro y luego los actores también que salen es muy Está muy potente, bien, sí. el pequeño papel que hemos dicho el John, ¿no? John Bernthal, Claro, ¿no? ese Sí. me parece Sí, sí. estupendo también. Claro, hay una tensión, una tensión que va creciendo en este grupo de amigos y tal, y claro, ves que todo se descontrola y es un poco entronca con eso también mencionar. Igual que la de Comanchería, pues además de contarte la propia historia que funciona dentro de su mundo, pues te está poniendo encima de la mesa una crítica social, está denunciando pues ese racismo, esas desigualdades que hay entre los blancos y los indios. Y tú estás viendo una película, digamos, de entretenimiento, pero que te está mostrando una realidad social y está utilizando esos códigos del western otra vez para hablar de temas un poquito más profundos o más serios. Pues hemos tenido un programa doble increíble. Son dos películas totalmente recomendables y que además funcionan muy bien en un segundo o tercer visionado. Y como siempre, os voy a pedir que las pongáis en orden de preferencia. Pues Antonio, primero ya que se dio tu... Sí. Y así yo hago el repaso, las estrellitas que puse de... Pues mira, pues ¿cómo lo hacemos? Del 5 del cinco al 1, vale. Pues la 5 la voy a poner Los Hermanos Sisters. Porque aun entendiendo lo que quiere proponer, es cierto que lo hace de forma irregular y es la que, digamos, la que menos me ha impactado, aun entendiendo sus valores. Luego pondría La balada de Buster Scruggs. Porque también siendo fan de los hermanos Coen y entendiendo lo que proponen, pues quizá globalmente me ha impactado menos, aunque entiendo esa broma macabra, ese humor negro Tu que tiene. orden me está anunciando que por primera vez Vamos a vamos a coincidir, tener la vamos a misma coincidir. orden exacta. A ver, no, sí, igual hay sorpresa al final. Luego voy a poner en mi número 3, voy a poner El poder del perro, porque es una película que no me esperaba, que me llevara a donde me lleva. Y entendiendo los códigos del western y desmitificando, pues aún aporta algo al género. En número 2 voy a poner Wind River, por este toque moderno, este toque amargo. Y en número 1 voy a poner Comanchería, porque efectivamente me descubrió el género neo-western. Y aprovecho para decir que si os ha gustado a vosotros, compañeros, y a los oyentes, que hayamos traído estas películas de western moderno y neo-western, que hay muchísimas más que se han quedado en el tintero y podemos traer otras películas de western moderno y de no western. Y este sería mi top. Pues nada, muy a mi pesar, firmo debajo. Exactamente Sí, el lo mismo mismo. orden. Sí, muy bien, Exactamente el muy bien. mismo. ¿Pero por las mismas razones o tienes algún Sí, matiz? no, los hermanos Sister me parece que tiene ese problema de ritmo. La balada de Buster Scruggs es muy irregular, la diferencia de episodios. El poder del perro es muy interesante, pero también no llega a engancharme del todo. Y es que las otras dos películas me las bebo. O sea, como tú te bebes la Coca-Cola, yo me las bebo en un momento. O sea, especialmente Wind River, dije ya.
¿Ya está? ¿Ya ha terminado? O sea, fue como muy... Pues te va a gustar la serie Longmire, porque Bueno, imagínate... ya me la he compartido a mí mismo en mi Perfecto, WhatsApp pues para imagínate- Sí, no colgar. está, realmente no Y- está en España, no, No, estaba, pero no, da igual. está en una plataforma Sí. maravillosa. Pues sería, claro, es algo, no quiero decir más ligero, porque sigue siendo policíaca, dramática y tal. Pues Y he visto que está- tiene muchas temporadas, ¿no? Tiene como... llegaron a hacer, no sé si 3 o 4, Bueno. la cancelaron y tal, pero tienes una primera de presentación y una segunda bastante buena. Se va cogiendo protagonismo el que lleva la reserva india y el conflicto con la reserva se va cogiendo más protagonismo. Y bueno, es un poco volver a este escenario de las montañas nevadas de Wyoming. David, ¿coincides? ¿Cuál sería tu- Bueno, ¿O no más o coincides? menos coincido. Lo único que yo pondría la última, la balada. La balada Sí. Basten Scrooge, luego los hermanos Sister, luego el poder del perro. Y por último es que las dos están casi al mismo nivel. Las Pero tienes por ahí. cambiarlo, pues ya que vosotros habéis puesto, pues yo pongo en Wind de River, media la primera, plata, sí. de plata Comanchería y la primera Wind River. Pero Sí, bueno, simplemente para eso. sí. para- para diferenciarlo un poco. Pero Pues nada. son todas magníficas películas, ¿eh? Incluyendo la balada, que tampoco me apasiona a mí. Antonio, muchas gracias por traer esta propuesta de western moderno y neo-western. Y ahora la pregunta, Luis, perdona, ahora que hemos Dime. dicho nuestros tops y tal, ha quedado más o menos claro, ¿vale? ¿Os quedáis con el western moderno? O sea, ¿os gusta que hagan películas del oeste desde el punto de vista moderno o ya abrazáis el neo-western, dejando atrás el western más clásico? Bueno, yo soy muy de Open Ranch también y de, claro... Hostiles, hubo una propuesta de Hostiles que protagonizaba Christian Bale. El director era potente, no sé Scott si era el Cooper. de... Sí, era Sí, potente. sí. Pero luego no me pareció tan redonda como a lo mejor Open Ranch, que me parece más homenaje al... Me acuerdo Luego- de Lone Star de John Sayles, la fui a ver al Sí, cine. sí. También estoy acordándome de Blackthorn, Sin Destino. Continuación apócrifa de Los Hombres de un Destino, hablando de Butch Cassidy y Sundance Kid. O sea, Ya. películas western con enfoque moderno hay muchas, pero yo, claro, por lo que hemos estado comentando, que el neo-western haya abrazado el western más clásico Bueno. y le aporte... Bueno, a un- mí ya sabéis que mi película de año pasado favorito es Arlington, que tiene bastante de western, a ¿Cuál? pesar de Arlington. que tiene algo de western, Sí. evidentemente luego tiene muchas más cosas, pero el planteamiento es, si sustituyes la época, podía desarrollarse también perfectamente en una época en la transición entre los primeros coches y hubiera funcionado también muy bien. Indistintamente. Hombre, una buena película con unos buenos escenarios de western es que sigue siendo, con esas praderas, esas montañas, el planos Gran generales, Cañón, ¿no? exactamente. Yo El- para ver en cine, western moderno. Y para ver en casa, neo-western. Neo-western. Porque me llega más el neo-western. Me gusta mucho que esas constantes se trasladen a la época actual o reciente. Pero claro, como dice David, un Claro. gran western. Sí. Yo no valoré Centauro del Desierto como se merece hasta que la vi en una pantalla grande. Y entiendes, No. igual que me imagino que si alguien dentro de 30 años ve Fury Road, dice, pues no es para tanto en su casa, pero claro, el impacto que produce verla en pantalla grande, pues es el que produjo a nuestros padres, a nuestros abuelos, ver todas esas películas, pues en esas pantallacas con 70 milímetros, Ya ves. Totadu, sonidos telefónicos y pantalla curva, ¿no? Y incluso Cinerama, ¿no? Con la Sí, conquista del sí. oeste. La amistad, lo iba Bueno, a decir. García tiene un gran western. A mí me gusta mucho Luz de Domingo, mucho más de lo que la gente Eso dice. no lo he visto. Pues me parece un gran western. Lo que pasa que, claro, es García. Como es García, pues este hombre tiene Luz los, del Domingo, el los western, tic. no tenía ni idea. Para mí es un western, vale, es como si sí. fuera... Es que no lo he es un visto, como no lo un he visto. western, es Ya, ya. ambientado en Asturias, con un cacique, con el cacique... Claro, el cacique... No lo he visto. Claro, el cacique hace cosas, bueno, creo que es un familiar suyo el cacique, pues coge a la chavala a la que en este caso a la Echevarría esta, ¿no? Aprovecho para recomendar, Y- claro, es que podíamos estar hablando de Claro. películas western o enfoques... Pensaba que ibas a recomendar el podcast Cowboys de Medianoche. Medianoche. No, ¿Tú no, lo escuchas, David? Deberías. Hace tiempo que Deberías no, porque de vez en cuando es sí. un No, gran pues programa de humor. iba a mencionar que no sé si la recordáis, Conspiración de Silencio. Hombre. Sí. Película de Spencer Programa Tracy. Oma, como John dice David. Sturges. cuando- Claro, pues una película que yo no, 81 minutos. Sí, obra maestra. yo no conocía y la descubrí gracias al libro de cine de Barry Norman, del que se habló alguna vez. Y claro, o sea, está ambientado en una época moderna, para la época, pues una película de los años creo que 60. Y, Ambientado justo después de la Segunda Guerra Mundial. y es, claro, y es western, es un western. Que llega al Totalmente. pueblo y es solo ante el peligro, totalmente actualizado. Entonces, ese enfoque de solo ante el peligro, de los forajidos, del héroe. Claro, esto es que es universal. Entonces, el western no morirá nunca porque, aunque las películas están ambientadas en la época moderna, en lo que es la esencia
es western puro, o sea, que por muchos años más. Para terminar, como bibliografía, recuérdanos el título del libro de Barry Norman, si te acuerdas. Las 100 mejores películas del siglo. Es un libro que me regalaron cuando tenía 20 y pocos por mi cumpleaños. Del siglo XX, del siglo XX. Del siglo, sí, las 100 mejores películas del siglo XX. Entonces yo me dedicaba, en la primera página, a ir poniendo, a tachar en lápiz las películas que me iban... Entonces, yo les ponía una V, vista. Y entonces ese libro me ayudó a descubrir películas clásicas que yo no tenía ni idea, o algunas que conocía y que por mis prejuicios de joven no le había dado una oportunidad, y descubrí así Conspiración de Silencio. Y menuda fotografía que tiene Conspiración de Silencio. Eso para verla en pantalla grande. Mire, si le ponemos eso aquí en el forum, dices, hostia, sí, es para pantalla grande. Total. Bueno, pues lo dejamos ahí, y muchísimas gracias a David por tu presencia, y a Antonio por hacer esta lista tan un placer, y nos vemos en las llanuras. Efectivamente, un abrazo.